Hola, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a bañar unos geranios, les estamos dando un tratamiento de belleza para que se pongan bien chulos, bien bonitos. No queremos solo que el geranio cuelgue y esté desparramado y a veces dé flores y a veces no. Queremos un geranio que parezca un árbol, un bonsái. Creo que me gusta la forma de cómo hacer geranios bonsáis, es algo bonito. Hoy vamos a repetir el proceso con este, pero este es un pelargonium que yo ya he podado en otras ocasiones. Es un geranio que ya lo hemos podado. ¿Qué hacemos cuando ya lo podamos? Porque hicimos podas con geranios que nunca habían sido podados. Estábamos dando podas de belleza. Vamos a darle podas de belleza y también unos baños. Así que vamos a empezar con la poda de belleza para este geranio al cual ya le hemos hecho podas. Lo primero que vamos a hacer es cortar todas las hojas para observar cómo es el geranio en sí. Vamos a dejar las hojas que hay en las puntas y todas las hojas que están por abajo las vamos a sacar para ver la forma, porque en la poda de los geranios lo que estamos intentando también es ver que tenga una forma bonita, que vaya siendo una forma de arbusto. Entonces voy a cortar este video mientras corto las hojas y ahorita continuamos. Ya he sacado la mayoría de las hojas del medio. Puedes notar que ahora sí podemos ver las puntas de los geranios. Y lo que vamos a hacer es un despunte corto. Con los geranios que no habíamos despuntado, sacábamos unas puntas más o menos de 3 centímetros, 2 centímetros de largo. Este no podemos pasarnos de 1 centímetro la punta. De hecho, solamente vamos a despuntar ligeramente la cabeza de las hojas de los geranios, porque lo que queremos es que nos salgan ramas en la parte de abajo, que este geranio saque más ramas, más ramas, más ramas, más puntas, y eso va a hacer que tenga unas floraciones enormes, que tenga muchas flores. Para hacer este despunte, agarramos el geranio y despuntamos más o menos 5 milímetros. Vamos a ponerlo en cámara es más cerca para que puedas ver. Despuntamos más o menos 5 centímetros ahí. Estas puntas no se pueden sembrar, no las vamos a esquejar. ¿De acuerdo? Lo que queremos es que el geranio entienda que queremos puntas y que queremos que él se arbustíe. Entonces cortamos más o menos la cabecita, que sería 5 milímetros, no más de 1 centímetro, en todas las puntitas que podamos. Vamos a dejar las que están más abajo, por ejemplo esta rama que está creciendo nueva y fuerte, la vamos a dejar que crezca para que cuando esté de esta altura, pues entonces ahí sí las podamos. Pero las hojas que van abajo, esas las vamos a dejar. Todos los bebés que vengan de abajo los vamos a dejar porque esos nos van a sacar más ramas. Y vas a ver que estos geranios se van a volver unos arbustos impresionantes. Volvemos a cortar. Cortamos todas las puntas que podamos, salvo las que están abajo. Por ejemplo, estas que están abajo no las vamos a despuntar porque queremos que crezcan largas. Ese despunte lo vamos a hacer solo con las de arriba, con las que ya tienen los 20 centímetros. ¿De acuerdo? Solo con estas de arriba o que ya están muy grandes. Esta, por ejemplo, lo vamos a despuntar aquí. Estas de acá también. Despuntar. Despuntar. Esa sería mi rama que llegaría al máximo. A partir de aquí no va a crecer ninguna rama. También depende de la forma que tú les quieras dar, pero a mí me gusta darles esa forma de arbustito, ¿no? Esa forma como de cono. Seguimos cortando. Esta que está acá sí la vamos a despuntar. Despuntamos. Esta igual. Y nos faltan despuntar las que tenemos de este lado. ¿Para qué? Para que se nos hagan unas ramas, que el arbusto quede más. Mira, por ejemplo, a esta no la vamos a despuntar. Esta que está acá, porque todavía le hace falta crecer más. ¿Sabes? Le hace falta crecer todavía un poquito más. Entonces, esta no la tocamos. Estamos despuntando las viejecitas, las que ya tienen cierta edad, más o menos tienen 1 año de edad. Despuntamos. Sacamos toda la basura. Y acá otro despunte. Listo. Hay que cortar todo lo que esté seco. Por ejemplo, esta rama que está seca la vamos a cortar. Y listo. Ya tenemos ahora sí nuestro geranio completamente despuntado. Lo siguiente que vamos a hacer es darle un baño para matar todas las plagas
que haya por ahí, que hayan quedado por ahí y que nos puedan afectar al geranio. Básicamente casi que le dejamos sin hojas. Tampoco se trata de dejar todo sin hojas, solamente van a quedar las hojas que tengan que quedar. No te preocupes por lo demás. Voy a traer un cepillito de dientes porque le vamos a hacer un lavado con jabón Sote, un baño a este geranio. Vamos a sacar todo lo que esté mal, ¿sabes? Es importante tallar bien las ramitas para sacar todo lo que esté mal. Y vas a ver cómo se van a poner unas bellezas que tú no vas a querer dejar de darles estos tratamientos. Ya te enseñé cómo se podan los geranios que son nuevos. Ahora vemos esos geranios que ya tienen tiempo con nosotros. También los vamos a dar esa poda. No sé si sea bueno volver a repetir este trabajo. Creo que no, creo que quedó muy claro. Entonces ahora sí, vamos a pasar a darles el baño. Lo siguiente que vamos a hacer es que con unas bolsitas de plástico vamos a ir acomodando de este modo para que ahora que estemos haciendo el baño no caiga jabón a las raíces, porque no queremos que se seque la planta, ¿verdad? Queremos solamente limpiar todo lo que no tenga que hacer nada ahí. Bichos como cochinilla, arañuela, ya sabes, todo este tipo de plantas incómodas, ¿sabes? Vamos a poner aquí las bolsitas muy pegaditas al tronco. Listo, y vamos a poner esto por acá. Vamos a preparar una solución utilizando agua y jabón Sote. Este es jabón Sote, mira aquí dice, blanco, neutro. No te recomiendo usar rosa ni azul, porque esos son más fuertes y lo que nosotros queremos es que este jabón no lastime la planta. Entonces, pues yo solo te recomiendo este que es neutro, biodegradable y que no va a dañar la planta como si lo dañaría otro jabón. No uses jabón en polvo y tampoco te recomiendo usar jabón para trastes líquido porque esos son más abrasivos según mi opinión, ¿verdad? Pero bueno, es solo mi opinión. Vamos ahora a preparar en este traste un enjuague con este jabón. Amigos, si se te van a poner tus geranios unas chuladas, porque este tratamiento se hace y te queda bien bonitos. Aquí lo que vamos a hacer es a preparar el agua, puedes ir tallando el jabón de este modo y lo que queremos es hacer espumita, ¿ves? Ahora, con ayuda de un cepillito de dientes como este que solo uses para eso, vamos a utilizar este tratamiento de belleza para tus geranios. Voy a empezar y vamos a ir sacando jabón. Puedes ir raspándolo, se va a formar una pastita. Tallas tu mano para hacer jaboncito y con este jaboncito vamos a empezar a limpiar la planta. Limpiamos las puntas, limpiamos el arbolito. Yo te había comentado que íbamos a hacer un curso para cuidar plantas. Y en ese curso yo te mencioné que lo que importaba era la calidad con la que tú tenías tus plantas, no la cantidad de plantas que tenías. Porque puedes tener 1000 plantas, 2000 plantas, pero descuidadas. Y cuando tú tratas las plantas con este tratamiento, que tratas a las plantas como si fueran mascotas, te vas a dar cuenta que muchas veces no necesitas comprar más plantas. Lo que necesitas es darles atenciones a tus plantas. Este tipo de tratamientos, de baños, toma mucho tiempo. Y entonces te va haciendo tratar a las plantas de una forma diferente. Se te van a quitar las ganas y la ansiedad también por comprar plantas, porque pues es mucho trabajo. Imagínate que tengas 30 geranios y con todos estés haciendo este tratamiento, pues sí te va a llevar bastante tiempo. O sea, no se trata de tener cantidad, se trata de tener calidad. Si por ejemplo solamente tienes 10 geranios, que me parece muy bien, les puedas dar a esos 10 geranios este tipo de tratamientos con esa calidad para que tú te entretengas en tu jardín, pero al mismo tiempo no tengas la necesidad de tener demasiadas plantas. Con 5 o 10 plantas, tú puedes sentir que tienes 1000 porque les estás dando la atención
con mucho cuidado, con mucho amor. Y eso hace que te entretengas también, porque mucho de esto también es para entretenernos. Vamos a seguir. Puedes buscar un cepillito más grande si quieres, si crees que de este modo es muy lento. Pero es lo que vamos a pasar por todas las puntas del geranio. Sobre todo en los nudos, que es donde se guardan las cochinillas, se guardan los pulgones, las arañuelas. Este tratamiento, pues bueno, lo estamos haciendo una vez al año más o menos, o una vez por temporada también podríamos decirlo así, porque lo que queremos es que este geranio nos saque puntas. Y bueno, los geranios no creas que te sacan muy rápido las puntas, a veces tardan mucho. Por eso yo más o menos te hablo de que una vez al año, pudiera hacer incluso dos, pero con una basta, porque los geranios más o menos van sacando esquejes como una vez al año. Esquejes buenos para plantar. Eso sí, recuerda que con estos tratamientos no vas a sacar esquejes. Lo que queremos aquí no es sacar esquejes, lo que queremos es que el geranio se ponga como un arbusto bonsai, que se ponga bien bonito, que nos saque muchas flores y poderlo tener mucho tiempo en nuestras casas, tener flores muy grandes, muy bonitas y un geranio con una forma y una calidad de exhibición. Vamos a seguir de este modo limpiando todo el geranio. ¿Sabes? Voy a pausar este video en lo que termino. Y listo, amigos, ya hemos terminado de limpiarlo. Lo que vamos a hacer ahora es enjuagarlo. Este geranio lo puedes enjuagar tú con una manguerita o lo puedes llevar incluso si quieres a tu regadera o a tu lavadero. Yo lo voy a hacer con este aspersor que tengo aquí. Lo voy a tomar de este modo. Ahí que se vea. Y lo voy a empezar a enjuagar. Lo voy a tomar así de ladito y lo voy a empezar a enjuagar muy bien. Que se le salga todo el jabón en exceso. Que se salga toda la cochinilla, todo lo que tenga mal. ¿Ves? Es muy fácil realmente enjuagarlos. Este tratamiento te va a encantar. Vas a ver geranios muy bonitos, muy sanos y sobre todo que se nos arbustien, que es lo que queremos. Que se nos hagan unas ramas bien bonitas. Concéntrate en las puntas para sacar las cochinillas que haya por ahí pegadas. Luego se pegan mucho en la punta de los geranios. Yo voy a seguir enjuagando. Voy a poner pausa este video y ahorita nos vemos una vez que haya terminado de enjuagar bien este geranio. Una vez que hemos terminado de bañar este geranio, que ya le dimos sus buenos despuntes, que le dimos su baño con jabón sote, vamos a quitar estas bolsitas que era para que no se cayera el jabón. Y lo que vamos a hacer es raspar la tierra que se encuentra en la parte de arriba del geranio, porque vamos a hacer un semicambio de sustrato. No se trata de desenterrar la planta, se trata de quitar todo lo que está arriba para poner tierra nueva y de más calidad. Vamos a ir quitando la tierra. Voy a poner esto por acá con una cucharita. Vamos a ir raspando. Vamos a quitar solo la parte de encima. Tampoco llegues tan profundo. Y toda esa tierra que ya está seca. También quitamos esta parte porque a veces aquí se encuentran cochinillas o se encuentran bichitos. A veces los bichitos son muy superficiales y en estas zonas es donde ellos van haciendo sus casas. Entonces vamos a desmantelar esto para que se vaya. Esta tierra la puedes llevar a la compostadora, la puedes llevar a algún lugar en donde la puedas renutrir o reutilizar. Te aconsejo solarizarla si quieres reutilizarla, para que la reuses y no la vayas a tirar, ¿sale? Recuerda que siempre en jardinería tratamos de reutilizar. Vamos a llevarla por aquí, de este modo. Y vamos a traer tierra nueva, que puedes poner también humus de lombriz o cualquier otro tipo de tierra que tenga buena calidad para que este geranio se ponga bien bonito. Raspa también
cerca de las orillas donde está el tronco. A veces ahí se quedan muchos animalitos en esa parte de esta tierra. Donde está el tronco, raspa bien para sacar lo que tengamos que sacar de ahí. Y vas a ver cómo este geranio se va a poner bien bonito. Voy a pausar el video, voy a ir por la tierra nueva para terminar. Ahora lo siguiente va a ser ponerle tierra nueva. Tierra normal de jardín. Yo le puse tantito acerrín. Mira. Es una tierra muy suelta. Tierra de jardín con acerrín. Puedes poner un tercio, un cuarto de acerrín si quieres. Unos puñaditos. Hojarasca también les gusta, ¿verdad? O si tienes humus de lombriz también. Y lo que vamos a hacer es rellenar lo que nos faltaba. Para que este hermoso arbusto se haga precioso, se va a poner bien bonito. Vas a ver cómo se va a poner de hermoso. Hay que rellenar muy bien hacia la parte de arriba. ¿Ves? De este modo rellenamos. Que quede bien relleno. ¿Sale? Damos unas palmaditas para que se integre. Si quieres usar también fibra de coco o perlita, también se puede. Pero recuerda que estos ingredientes son algo caros. Para terminar, vamos a darle un buen riego. En la parte de abajo le vamos a dar un riego muy rico. Mira nada más qué rico se siente y qué bonito es cuidar tus plantas con tanto amor. Van a estar hermosas. Este tratamiento nos va a durar un tiempo en que la planta se restablezca. Durante un mes no vamos a abonar. Vamos a regar normalmente, pero en un mes no lo vamos a abonar. ¿Por qué no lo vamos a abonar, Chuito? Porque queremos que descanse, que la planta descanse. Ella va a entender que necesita sacar ramas o ramificar toda la estructura. Y muy pronto vas a ver cómo inician las puntas a salir de la parte de abajo. Porque lo que queremos es desarrollar un arbusto con muchas puntas para tener hermosas y grandes floraciones. Te mando muchos besos, muchos saludos y nos vemos en otro próximo video. Adiós.